Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre los circuitos serie RLC en corriente alterna. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio típico en donde aparecen los tres receptores que os acabo de mencionar, ¿vale? La resistencia, la bobina y el condensador, ¿vale? El circuito es este que veis aquí, ¿vale? En donde vemos un generador de corriente alterna de 110 voltios a 60 hercios que tiene conectado en serie una resistencia de 10 ohmios, una bobina con un coeficiente de autoinducción de 40 milihenrios y un condensador que tiene una capacidad de 265 microfaradios, ¿vale? Esto es lo que es el circuito en sí. Un generador con los tres componentes en serie, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está preguntando o lo que nos pide este problema? Pues lo que nos pide es calcular el valor de la intensidad del circuito, este valor de intensidad, que es el mismo que el que viene por aquí y por aquí, al estar todo en serie. Nos pide también que calculemos los valores de la tensión U sub R en la resistencia, U sub L en la bobina y U sub C en el condensador. ¿Vale? ¿Qué más nos pide? La potencia activa, P, la potencia reactiva, Q, y la potencia aparente, S. Y, por último, el diagrama vectorial, ¿vale? Bueno, pues, si os parece, dentro de todo lo que nos pide, insisto, ¿vale? Bueno, también nos pide la Z, la impedancia, ¿vale? Esta Z, la impedancia. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por los valores de Z, ¿vale? De lo que es la impedancia. Si nosotros tenemos, vamos a hacer un mini recordatorio, si nosotros hacemos uso de lo que denominamos un triángulo de impedancias, ¿vale? Tenemos que en un triángulo rectángulo, teniendo este ángulo phi, ¿vale? Vemos que este cateto contiguo siempre es el valor de la resistencia, de esta resistencia. El cateto opuesto, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Si es hacia arriba, es el valor de la bobina, ¿vale? O sea, es la XL, la impedancia inductiva. Y si es hacia abajo, es el valor del condensador, o sea, la impedancia capacitiva, ¿vale? Esto sería el cateto opuesto al ángulo phi, ¿vale? Luego, la hipotenusa es Z, es la impedancia, o sea, sé lo que me preguntan. Antes de calcularlo, deciros, la XL, la impedancia de la bobina, siempre es hacia arriba, o sea, donde acaba el valor de la resistencia, hacia arriba es la XL. Y la XC siempre es de este punto hacia abajo. Por tanto, suponiendo que el valor de XL es mayor al de XC, pues, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, imaginaros que la XL fuese, no lo sé, así de alta, ¿vale? Imaginaros que todo esto es XL. Y la XC, pues tiene este valor, ¿vale? Vamos a imaginarnos esto, ¿vale? Pues, ¿qué sucede? Como yo tengo que formar un triángulo, ese triángulo, al final, ¿cómo será? Pues será el valor más grande menos el valor más pequeño. Pues mirad, este es el valor grande de XL, este valor es más pequeño de XC, por tanto, ¿cuánto valdrá este vector? Pues si esto va hacia arriba y esto va hacia abajo, pues resulta que este vector, este que va hacia abajo, es como si se lo restase a este, ¿no? Es como si se lo restase a este. Por tanto, al final, ¿qué me queda? El valor de la XL menos el de la XC, que es este. ¿De acuerdo? Por eso aquí pone XL menos XC. Si el valor de XC fuese más grande, si este fuese más grande que este, pues evidentemente al valor más grande es el que le quitaría el valor más pequeño. Y ahora el triángulo rectángulo, en vez de estar hacia arriba, pues estaría hacia abajo.
¿vale? Entonces, dicho esto, en este triángulo rectángulo en concreto, pues ya veis que teniendo este como el ángulo φ, que es el ángulo formado entre la resistencia y la hipotenusa, la impedancia, pues siempre el cateto contiguo al ángulo φ es la resistencia, cateto opuesto al ángulo φ son los valores de la XL y de la XC, o de su sumatorio final, ¿vale? Y la hipotenusa es la Z. Por tanto, si la hipotenusa es la Z, por Pitágoras, por simple Pitágoras de un triángulo rectángulo, si yo quiero conocer el valor de Z, pues ¿a qué será igual? Pues sería igual a la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, ¿vale? Entonces, por eso tenemos aquí que la que la Z es igual a la raíz cuadrada de la R al cuadrado, de esta R al cuadrado, más la XL menos la XC, que es este valor, XL menos XC, al cuadrado. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, esto es así por Pitágoras, muy sencillo. Vamos a ver qué valores tenemos. Tenemos el valor de R, sí, nos dicen que son 10 ohmios. 10 ohmios, pues lo ponemos aquí, 10 ohmios al cuadrado. Pero ¿conocemos XL? ¿Conocemos XC? No, no lo conocemos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a hallar. ¿Cuánto vale XL? La fórmula es una fórmula. ¿Cuánto vale XL? Pues es omega L, que omega es 2πf, ¿vale? Pues entonces XL es igual a 2πf L. Pues nada, el 2 es una constante, el pi es una constante, la frecuencia son 60 hercios, aquí está, lo ponemos, 60 hercios, y el coeficiente de autoinducción de la bobina son 40 milihenrios. Nosotros no lo ponemos en milihenrios, lo ponemos en henrios, por eso ponemos 40 por 10 a la menos 3 henrios. Si hacemos esta cuenta, resulta que la XL son 15,08 ohmios. Vale, pues ya he calculado XL. Vamos a calcular XC. Lo mismo que tenemos una fórmula para el XL, tenemos una fórmula para el XC, que es 1 partido de omega C. Y omega, al igual que os he dicho antes, es igual a 2πf. ¿Vale? Por tanto, si sustituimos los valores, pues tenemos 1 que es una constante, 2 constante, pi constante. Y la F, ¿qué es la F? Pues lo mismo que antes, 60 hercios, lo ponemos aquí. Y la capacidad nos dice el problema que son 265 microfaradios. Por eso al pasarlo a faradios serían 265 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos esta cuenta, nos arroja como resultado de 10 ohmios. Una vez que hemos calculado la XL y la XC, podemos meter ambos valores en nuestra fórmula original de la Z, ¿vale? Aquí XL 15,08, aquí está. XC 10, aquí está. Hacemos esta cuenta y esto nos arroja un valor de Z de 11,216 ohmios, ¿vale? Por tanto, este valor de Z ya está calculado. Lo acabamos de calcular, ¿vale? Venga. ¿Qué más vamos a calcular? Venga, vamos a calcular ahora el valor de I, de la intensidad, o sea, la intensidad que pasa por el circuito. Ya sabéis que este valor de intensidad es el mismo que el que viene por aquí, por aquí, por aquí, al tener una única malla, un único recorrido, ¿vale? Para calcular el valor de la intensidad, esto es como si viniese de la ley de Ohm, ¿no? Ya sabéis todos que la ley de Ohm es igual a la tensión partido de la resistencia, ¿vale? Pues nada, intensidad, tensión, ponemos una U, porque, bueno, da igual poner una U que una V que una E, da lo mismo, es el valor del generador, 110 voltios, aquí lo tenemos, 110 voltios. Y partido por la Z. ¿Por qué por la Z? Pues porque me está pidiendo la intensidad total del circuito, por tanto, tendré que calcular, la intensidad será en función de todos los receptores que hay aquí, ¿vale? Tanto de esta R, como de esta bobina, como de esta capacitancia, ¿no? Que es lo que hemos hallado aquí, la Z, ¿vale? La Z total, que son los 11,216 ohmios. Aquí está, valor de Z, 11,216 ohmios. Si hacemos esta cuenta, nos sale un valor de la intensidad de 9,807 amperios, ¿vale? Pues ya hemos calculado este valor, ¿vale? 9,807 amperios. Por tanto, resulta que este valor de intensidad también lo acabamos de calcular. Ahora nos está pidiendo que calculemos los valores de la tensión y la resistencia en la bobina y en el condensador. O sea, este valor de tensión
este y este. Que sumados los tres, vectorialmente, muy importante, vectorialmente, nos tiene que dar el valor de U, o sea, 110. Pero vectorialmente, ¿vale? Esto, como no estamos en corriente continua, sino que estamos en corriente alterna, los valores no son este más este en línea más este en línea, no. La R tendrá un valor así, la tensión de la bobina tendrá un valor así, la tensión del condensador tendrá un valor así, y por eso es vectorial. Eso ahora, más tarde, cuando dibujemos el diagrama vectorial, os lo voy a explicar. Bueno, pues nuevamente, de la ley de Ohm, intensidad es igual a tensión partido resistencia. Como quiero calcular los valores de tensión en la resistencia, en la bobina y en el condensador, pues yo despejo simplemente la V, y al despejar la V, ¿qué me quedaría de la fórmula de la ley de Ohm, convencional? Pues que la tensión es igual a R por I, ¿vale? Repito, la tensión es igual a R por I, ¿ok? De la fórmula de la ley de Ohm convencional. Pero aquí no solo tenemos R's, tenemos una R, tenemos una inductancia L y una capacitancia C. Por tanto, no siempre va a ser R por I, ¿vale? Para calcular la tensión en la resistencia sí será R por I, porque es una R y la I que la atraviesa. Pero para calcular la tensión en la bobina no será R por I, ¿qué será? XL por I, ¿vale? Y para calcular la tensión en la capacitancia en el condensador, pues será XC por I, ¿de acuerdo? El valor de intensidad en las tres fórmulas va a ser el mismo, el que hemos calculado aquí, el 9,807. ¿Por qué? Porque, como digo, al haber una única malla y por lo tanto haber un único recorrido, esta intensidad atraviesa a los tres receptores, ¿de acuerdo? Y es la misma en los tres. Por tanto, el valor de intensidad, tanto en una fórmula como en otra, es lo mismo. 9,807, lo mismo y lo mismo, ¿vale? Lo que va a cambiar son los valores de su impedancia o resistencia. ¿Cuánto vale la R? 10 ohmios. Aquí está, 10 ohmios. ¿Cuánto vale la XL? Lo hemos hallado aquí. XL, 15,08. 15,08. ¿Cuánto vale la XC? 10 ohmios. 10 ohmios. Hacemos estas tres cuentas y resulta que nos sale que tenemos una tensión en la resistencia de 98,0 voltios, una tensión en la bobina de 147,89 voltios y una tensión en el condensador de 98,07 voltios. Y aquí es claro que es vectorial. ¿Qué significa? Fijaros, os he dicho que la tensión aquí, más la que hay aquí, más la que hay aquí, es la total. Y la total pone aquí que son 110. Evidentemente, si yo sumo esta cantidad y esta, esto no me sale 110, me sale bastante más que 110. Pero eso es porque lo estoy sumando escalarmente, o sea, un vector tras otro. Pero en corriente alterna no va a ser así. Ya lo comprenderemos al final, cuando os explique el diagrama vectorial, porque realmente esto más esto sí que son 110 voltios, ¿vale? Y es porque, insisto, se suma vectorialmente. Ahora después lo veremos, no os preocupéis. Bueno, por tanto, estos valores de la tensión en la resistencia le hemos hallado, en la bobina le hemos hallado y en el condensador le hemos hallado. Venga, a continuación vamos a calcular, si os parece, la potencia activa, P, la reactiva Q y la aparente S. Para eso vamos a ver también brevemente lo mismo que este es el triángulo de impedancias que os he dicho anteriormente. Este es el triángulo de potencias, ¿vale? Que, como veis, tiene la misma forma y además el ángulo phi es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo que en el triángulo de impedancias, este lado es el correspondiente a la resistencia, en el de potencias, este lado es la potencia activa, que es la que se corresponde con la resistencia. Lo mismo que este cateto opuesto es el correspondiente a la XL menos la XC, o la XC menos la XL si va para abajo, ¿vale? Pues en el de potencias esto es la Q, el encargado de la potencia reactiva. Y la hipotenusa, que es aquí la impedancia total, aquí en el triángulo de potencias es la potencia aparente. Las fórmulas para la potencia aparente S, activa P y reactiva Q son: para la aparente es V por I, para la activa es también sería V por I por el coseno de phi, o por trigonometría, P será igual a S
por el coseno de phi. P es igual a S por el coseno de phi. Os dejo una reseña en los comentarios sobre unas breves nociones básicas de trigonometría de un triángulo rectángulo, ¿vale? Y P, ¿vale? Es igual a V por I por, ahora, el seno de phi, porque este es el cateto opuesto, ¿vale? ¿Veis? La S es V por I, P es S, o sea, V por I por coseno de phi, y Q es lo mismo, S, V por I por el seno de phi. Si os dais cuenta, tanto para la potencia activa como para la reactiva, voy a tener que calcular el ángulo phi. El ángulo phi no lo conozco. ¿Cómo puedo obtener el ángulo phi? Pues mirad, el ángulo phi lo puedo obtener del triángulo de impedancias anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo conozco R, 10 ohmios, conozco este valor que es XL menos XC, XL 15,08 menos XC 10, ¿vale? Y conozco Z, ¿vale? Pues yo puedo calcular el ángulo phi pues de tres formas, ¿vale? Bueno, de muchas formas. Como digo, os dejo en los comentarios, en la caja de comentarios, en la descripción del vídeo, un enlace para, si alguno tiene algún problema con estas nociones básicas de trigonometría de un triángulo rectángulo, pues le echa un ojo, ¿vale? Mirad, yo puedo decir de este triángulo de impedancias que la R, o sea, este cateto contiguo, es igual a ¿qué? A la hipotenusa por el coseno de phi, ¿veis? R, que es este cateto contiguo, es igual a la hipotenusa Z por el coseno de phi. Pero también podría decir que este cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de phi. Mira, ¿veis? Cateto opuesto, XL menos XC, es igual a la hipotenusa Z por el seno de phi. Pero también podría decir que la tangente de phi es igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. Tangente de phi es igual al cateto opuesto, XL menos XC, entre el cateto contiguo, que es R. Tanto de esta expresión como de esta, si yo despejo no coseno de phi y no seno de phi y no tangente de phi, sino si yo despejo phi, ¿vale? Pues phi, ¿a qué es igual? Pues al arco coseno de la R entre la Z. Aquí phi, ¿a qué será igual? Al arcoseno de XL menos XC entre Z. Y aquí phi será igual al arco tangente de la XL menos la XC entre R. Si yo despejo phi en cada una de ellas, vemos que me va a salir el mismo ángulo, ¿vale? Aquí me sale 26,92 grados, 26,93, 26,93, o sea, da lo mismo qué fórmula empleemos, que nos va a salir lo mismo, ¿vale? Por tanto, este ángulo de aquí son 26,93 grados, 92, 93, me da lo mismo, que es igual que este. Este también, en el triángulo de potencias, también es 26,93 grados, ¿vale? Bueno, pues una vez que conozco el ángulo phi, yo me puedo venir a las potencias y ¿qué pasa? Que como conozco la V, que son 110 voltios, aquí están, conozco la I, que la he hallado, ¿dónde está? Aquí, 9,807 amperios, 9,807 amperios, pues puedo calcular la potencia aparente, que son 1078,77 voltamperios. Esta es la potencia aparente, S, la hipotenusa. ¿La potencia activa? Pues la potencia activa es lo mismo, es V por I o S por el coseno de phi. Pues nada, S, ¿qué es esto? Por el coseno de phi, por el coseno del ángulo que he hallado. Y me sale la potencia activa 961,79 vatios, o sea, el cateto contiguo. Y luego, para la potencia reactiva, pues es lo mismo, es S, pero en vez de por el coseno de phi, por el seno de phi. ¿Por qué? Porque ahora quiero hallar este cateto opuesto, ¿vale? Pues nada, S es lo que he hallado, los 1078,77, y ahora por el seno del ángulo. Y me salen 488,57 voltamperios reactivos, ¿vale? Por tanto, una vez que hemos hallado la S, la P y la Q, podemos decir aquí que hemos hallado la S, la P y la Q.
¿vale? Ya lo hemos hallado todo lo que nos pide, salvo dibujar el diagrama vectorial, ¿vale? Diagrama vectorial. Bueno, pues vamos a ver cómo es esto del diagrama vectorial. Para ello, lo tengo aquí a la vuelta. El diagrama vectorial es una cosa como esta. Mirad, el diagrama vectorial es, yo me dibujo un eje cartesiano y siempre sobre este eje horizontal se van a dibujar los datos de la resistencia. Ahora veremos. Sobre el eje de las X, digamos. Datos sobre la resistencia. Sobre este eje vertical, los datos de la bobina y del condensador. De la bobina hacia arriba y del condensador hacia abajo, ¿vale? Y luego la componente que me salga va a ser, ahora lo veremos, la tensión total, ¿vale? Bueno, vamos a dibujar las tensiones, que es cuando nos dice diagrama vectorial, pues básicamente se refiere a las tensiones, ¿vale? ¿Qué tensión tenemos de la resistencia? Pues mira, de la resistencia tenemos una tensión de 98,07 voltios. Aquí está. Tensión de la resistencia, 98,07 voltios. Ahí está puesta. La resistencia siempre puesta aquí, sobre el eje de las X. Y ahora vamos a ver, mirad. Tenemos una tensión en la bobina, la UL, de 147,89. Y una tensión en el condensador de 98,07. Por tanto, la tensión de la bobina va a ir para arriba, porque la bobina se dibuja hacia arriba, y la tensión del condensador se dibuja hacia abajo. Por tanto, la bobina son 147,89, 147 la tensión de la bobina, 89, y ahora la tensión del condensador son 98,07. Pues de este punto hacia abajo, 98,07. ¿Vale? Realmente, la tensión de la bobina es esta, la que va hacia aquí arriba, ¿vale? Los 147. Y de este punto para abajo es la tensión del condensador, los 98,07. Pero, como estos dos vectores son opuestos y el de la bobina, es más grande, pues al de la bobina, que es más grande, le tengo que restar el del condensador, que es más pequeño. Por tanto, los 147 menos los 98, pues por eso hago aquí 147 menos los 48. Por eso al final la tensión debida a la bobina y al condensador se queda aquí. Entonces, si la tensión de la resistencia se queda aquí y la de la bobina y el condensador se queda aquí, pues si yo simplemente uno ambos puntos, en este punto tenemos la tensión total. Y esta tensión total son los 110 voltios que tiene nuestro generador, ¿vale? De hecho, mira, no lo he calculado, pero lo voy a calcular con vosotros, os lo voy a demostrar en directo, ¿vale? Vamos a ver, mirad. ¿Cómo obtendríamos estos 110? Pues esto al cuadrado más este valor al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál sería este valor? Pues mira, este valor serían a ver si se ve aquí la calculadora. Vamos a ver, aquí serían los 147,89 al cuadrado menos los 98,07 al cuadrado. Ay, perdón. Estos serían los 147,89 menos los 98,07. Vale. Este valor es este de aquí. 49,82. Bueno, pues este valor al cuadrado más este valor de la resistencia al cuadrado, 98,07 al cuadrado. Y ahora la raíz cuadrada de eso, son 109,998, o sea, los 110 que tenemos aquí, ¿vale? Y finalmente, además de pintar los valores de las tensiones, tanto de la resistencia como de la bobina como del condensador, tenemos que pintar la intensidad general. La intensidad general nos ha dado 9,807 amperios, que se dibuja siempre en fase con la resistencia. ¿Veis? La intensidad está en fase con la resistencia, en la misma fase. Y muy importante, adelantada 90 grados respecto del condensador
y retrasada 90 grados respecto de la bobina. Esto es importantísimo, ¿vale? Así que nada, este sería un ejercicio típico de un circuito en corriente alterna RLC, donde hemos calculado todo lo calculable: tensiones, intensidades, impedancias, etc. Y finalmente el diagrama vectorial, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis enterado sobre todo, y nos vemos en el próximo. Un saludo, hasta luego.